El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Proverbios 14:15. Dios, mediante su palabra, quiere despertarnos con exhortación para un limpio entendimiento. Muchas veces queremos ser caritativos con esa persona, ese hermano que tiene una manera diferente de ver el Evangelio. Respetamos su opinión, pensamos que ese es su punto de vista, pero cuando hacemos eso nos volvemos condescendientes con el error, o sea, nos hacemos simples. Y cuando esto sucede, el Evangelio es degradado y se propaga un falso Evangelio. Y cuando nos damos cuenta, no son cristianos, sino hombres y mujeres de la escuela del pensamiento moderno. A los apóstoles no les importaba qué tan encantadores eran. No les importaba el estado social o económico que tengan, ni qué tan influyentes eran. Aunque fueran condenados a prisiones, torturas y muerte, ellos defendían lo que creían. Y creían en la justificación por la fe en Cristo Jesús. Ojalá todos pudiéramos decir como Pablo en Filipenses 1:7 cuando afirmaba: estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estos creyentes modernos más bien parecen justificados por la duda, porque basan su fe en filosofías o retóricas argumentativas que muchos cristianos desprovistos de la palabra no saben defender. Romanos 14:22 dice: bienaventurado es aquel que no se condena en lo que aprueba. El carácter del cristiano se desarrolla a través del estudio constante de la palabra, a través de la oración. La simpleza puede ser contagiosa. Si nos descuidamos, podemos vernos arrastrados por las corrientes del mundo. Ponte en marcha. No quieras ser simple. No te conformes con lo que ya has experimentado con Cristo. Él quiere darte más. Continúa viendo este programa y al final del mismo, compártelo.
Comenzamos con un nuevo bloque, la necesidad. Concretamente, hoy hablaremos del simple. De primeras, la simpleza puede parecer hasta buena característica, pues se dice de algo o alguien que tiene poca complicación, que no es meticuloso ni extravagante, tampoco farragoso. Puede ser alguien fácil de tratar, pero coloquialmente también decimos que algo o alguien es simple cuando carece de un toque especial, destacable, falto de chicha o de sabor. Sin embargo, aunque seguramente en la Biblia se refleje todo esto de alguna forma, al definir al simple, tiende más por identificarlo con alguien abobado, alguien que vive demasiado cómodo con su vida sin cuestionarse nada de ella ni del mundo que le rodea, ingenuo. Quizás no sea simple, pero todos adquirimos en ciertos momentos y etapas algunas características de la simpleza. El no cuestionarse nada por comodidad, no tener dudas que surgen de esto primero, el conformarse con todo lo que llega, carecer de metas a corto y largo plazo, falta de intereses, ser demasiado influenciable y otras muchas cosas que pueden englobarse en la simpleza. De hecho, la simpleza está muy relacionada con la autorrealización, una necesidad del ser humano, pues alguien simple ni se plantea esto, más bien se siente demasiado cómodo consigo mismo y su vida sin aspirar a nada más. La autorrealización implica la espontaneidad como persona, es decir, ser tal y como eres sin sentir la necesidad de fingir para encajar, la felicidad, moralidad, aceptación propia, falta de prejuicios, tener conciencia de lo que se debería ser y se es. Las cosas mencionadas son abstractas y difícil de definir una forma de adquirirlas. Por esa dificultad que conllevan, muchas de ellas no se relacionan con la simpleza. A veces somos esponjas ante todos los estímulos e información que llega sin discriminar, llegando a estar muy confundidos y perdidos ante algo. Y ante la vida, el simple solo necesita vivir, necesita lo básico, y esto puede parecer ideal, pero realmente por nuestras capacidades debemos plantearnos más cosas, plantearnos qué hay después de esta tierra, qué sentido tiene vivir por años, hacer tantas cosas para después estar bajo tierra, qué significan nuestras vidas en un plano más amplio que nuestro contexto. Nuestra necesidad como seres humanos es Dios, para terminar con la simpleza que se caracteriza por rechazarle, por creer antes en otras muchas cosas banales que nos llegan a los sentidos, por dejarle de lado, incluso conociéndole, anteponer intereses, dejarle en segundo plano en nuestra vida. Piensa que no debería ser así y que todos podemos trabajar un poquito más en esto, aunque creamos que hacemos las cosas bien ante sus ojos. Ante la sabiduría que viene de Dios, es necesario dar una respuesta. Dios está hablando. Dios está revelando el camino de la vida. Dios está advirtiendo de los peligros que nos avecinan si no seguimos el camino. Y se requiere que ante la voz, la revelación y la advertencia de Dios, como humanidad, demos una respuesta. En Proverbios, el sabio va a describir el carácter del ser humano ante la sabiduría de Dios. Me llama la atención la pregunta que se formula el sabio allí en Proverbios capítulo 1, versículo 22, cuando él dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. El sabio da 3 calificativos para cuestionar el rechazo y el desprecio que el ser humano está haciendo a la voz de Dios. 3 calificativos que hablan de un carácter que afecta a la humanidad. Y me gustaría en estas semanas pararnos a considerar estos 3 calificativos. Y el primero de ellos nos revela el carácter de la humanidad con este concepto: simple, simpleza. El diccionario nos habla de este tipo de personas como aquellos que no se complican con nada, que no se esfuerzan por conocer el motivo y el propósito de las cosas, y que por ello son personas que terminan siendo fácilmente manipulables. Personas que quizás podemos destacar 3 características de ellas. En primer lugar, citando otra vez a Salomón, dice en Proverbios 14:15: el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. El simple todo lo cree.
dice el sabio. Claro que la fe, la creencia, no es mala. La fe es muy necesaria para nuestras vidas. Ahora, la fe no es el aceptar cualquier cosa porque sí, sino que la fe no tiene nada que ver con credulidad. La fe se sustenta sobre razones, la credulidad no. Y por ello me pregunto, ¿qué es lo que lleva a una persona a caer en la credulidad, en el creerse todo lo que le cuentan sin cuestionarse razones? Y básicamente respondo a esta pregunta con 3 argumentos. En primer lugar, creo que una persona llega a la credulidad porque le falta un carácter crítico. Ese carácter que es la capacidad de cuestionarse, investigar y no simplemente aceptar las cosas, sino pasarlas primeramente por la criba de los juicios personales. Plantearse la necesidad, plantearse la trascendencia que hay detrás de un asunto, plantearse el propósito de las cosas, es lo que nos llevaría a encontrar una razón y no simplemente una aceptación de cada cosa. Plantearnos ante cada idea que viene a nosotros los beneficios o las pérdidas que va a generar en nuestra vida, a corto, medio o largo plazo. ¿Nos conviene o no nos conviene? Necesitamos tener un espíritu crítico, y la falta de un espíritu crítico nos lleva a creernos todo lo que venga sin importar las consecuencias que traiga nuestra vida. Quizás una segunda problemática es la carencia de conocimiento. Decía Bono, hemos oído hablar de él como el líder de esta banda U2, él decía, cuanto menos conoces, más crees. Claro, la desinformación, y más que la desinformación, la falta de empeño por buscar la verdad, nos deja expuesto a lo que nos impone la mayoría. Vivimos la creencia de la muchedumbre, nos dejamos llevar por el rebaño y vamos siguiendo la corriente, carentes de criterios personales, porque no hemos esforzado en aumentar nuestro conocimiento para enfrentar diferentes temas. Y quizás estas 2 respuestas surgen de una tercera, y la tercera es el acomodamiento. No leo, no investigo, no aprendo, no siento interés por las cosas, total, ¿para qué? ¿Qué más da? Y es que todo aprendizaje, toda búsqueda de la verdad requiere un esfuerzo, y sin esfuerzo no vamos a encontrar una confrontación. Estas realidades nos presentan un carácter tremendamente maleable. Hoy en día se habla de que la sociedad en la que vivimos ya ha pasado la era de la posmodernidad y estamos viviendo lo que se llama la modernidad líquida. Una sociedad maleable, relativa, caracterizada por la ausencia de absolutos, por la ausencia de valores morales. Todo vale siempre que sea dentro del margen del concepto aceptado. Todo vale siempre que no confronte a la persona con la verdad. Nos hemos dejado arrastrar hacia ese campo en el que nos imponen, cree lo que te digo, no te cuestiones, solo adáptate a la propuesta. Sé el agua, fluye como el agua, siéntete líquido. Y en ese ambiente, para no generar problemas, lo mejor es acomodarse a las corrientes sin ver y sin valorar las consecuencias de los pasos. Y es ahí a donde nos lleva este camino, credulidad. Este es un problema muy serio para el simple. Un segundo problema de la persona simple es lo que podríamos denominar el autoengaño. Dice Proverbios 22, 3 y 27, 12, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. No quieren ver los problemas. La voz de muchos en nuestros días se alza ante estas realidades y dicen, yo crédulo, para nada, vosotros sí, pero yo no. Al vivir en una sociedad de la confrontación, nos cuesta aceptar que otro pueda tener la razón. A mí nadie me engaña. Seguimos dominados muchas veces por la picaresca de querer engañar a otros y creemos que a nosotros nadie nos engaña. Y al final somos más vulnerables de lo que pensamos. El autoengaño surge de no atender a la advertencia que la sabiduría lanza, de no aceptar el consejo, pensando que nosotros estamos en el control de todas nuestras circunstancias, pensando que no necesitamos de la sabiduría que viene de arriba. Hay una historia en la Biblia que conoces seguramente y que te hace pensar en esto. Es la historia de Noé. En sus tiempos, a Noé le tildarían como un loco crédulo.
Pobrecito Noé. Se había creído esa historia del juicio de Dios, de que llegaría un diluvio sobre toda la tierra y que anegaría a toda la zona creada y de vida. Tan crédulo era este hombre Noé que comenzó a construir su arca, un barco gigante en medio de una montaña. ¿Cómo iba a llegar, aunque lloviese mucho, cómo iba a subir el nivel del mar hasta esas alturas para que fuese necesaria este arca? Sin embargo, día tras día, el loco Noé golpeaba su arca y advertía a sus vecinos de la realidad que venía. Sus contemporáneos no se creían engañados. El engañado era Noé. Ellos se creían en posesión de la verdad. Ellos no se creían crédulos, ellos no se creían simples, sino que afirmaban con rotundidad que simple era Noé para creerse una historia como esa de un diluvio. Sin embargo, y como ocurre en muchas cosas, el tiempo dio la razón, y dio la razón al loco Noé. Claro está que no debemos creer toda voz que se levanta como amenaza y cataclismo que presagian los agoreros también de nuestros tiempos. Pero sí que tenemos que ser responsables y prudentes para atender a las advertencias que se presentan delante de nosotros, considerarlas y después decidir en consecuencia. No puedo rechazar una advertencia, no puedo rechazar un consejo creyendo que estoy en posesión de la verdad, sino tengo que cuestionarlo. Para evitar el engaño, no debemos confiar en nuestra propia prudencia, sino confiar en el consejo de aquel que conoce todas las cosas desde su origen. Y Proverbios ya nos lo ha dicho y ya lo hemos visto. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Ten cuidado, no te autoengañes, no te creas todas las voces, no te creas tu propia voz, piensa y escudriña. Porque quizás este es el tercer peligro que nos afecta en el día de hoy. Y es quizás el peligro de una baja autoestima de nuestro conocimiento o la inseguridad de nuestros propios razonamientos. Alguien decía que hay dos formas de moverse por la vida: creerlo todo o no creer nada. Y ambas formas evitan pensar. La vida, y aún más la vida que nos está tocando vivir en el día de hoy, en medio de tantas voces gritando lo que debemos creer, pensar y hacer, demandan de cada uno de nosotros más que nunca que pensemos con independencia y por nosotros mismos. Y Dios desde la Biblia te exhorta y me exhorta a pensar y a pensar con libertad. En muchas ocasiones, quizás por nuestra autoestima, no nos creemos que podamos pensar con lógica. Y en cierta forma hemos sido educados hacia esto. Nos han hecho creer que no somos capaces de pensar. Durante siglos, las culturas del oscurantismo religioso prohibían al pueblo leer la palabra de Dios. No la acercaban al pueblo pensando que no tenían la capacidad de comprender, y la comprensión de la revelación de Dios estaba reservada para el magisterio de la Iglesia y para los doctores. Doctores tiene la Iglesia. En otros ámbitos también parece que solo los expertos, solo los profesionales tienen opiniones de valor y pensamientos sobre todas las cosas. Lógicamente, una persona con su formación tiene criterios más adecuados, pero cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos por buscar y pensar y encontrar la razón, porque Dios a través de su palabra está hablando, está guiando a las personas a su verdad, porque Dios quiere que seamos libres para pensar, libres para encaminar nuestras vidas y no esclavos de la docencia y el magisterio de ciertos individuos y ciertas personas. No necesitamos magisterios supremos. Lo que necesitamos para encontrar la verdad es la guía de Dios por medio de su Espíritu. Claro que es bueno tener maestros, claro que es bueno tener personas formadas en diferentes ámbitos de la vida que nos puedan orientar, nos puedan ayudar en medio de tiempo de dudas. Pero yo tengo la responsabilidad y tú tienes la responsabilidad de pensar por nosotros mismos y asumir, porque las consecuencias que van a llegar a mi vida van a ser el fruto de mis pensamientos y de mis decisiones. No puedo buscar culpabilizar a otros. Cada uno podemos acercarnos a escuchar a Dios. Cada uno debemos acercarnos a escuchar a Dios. Cada uno debemos esforzarnos por escuchar a Dios. ¿Cuál es la clave, pues? Y con esto quiero concluir.
¿Cuál es la clave para huir de un carácter simple? ¿Cuál es la clave para no ser una persona simple en medio de este mundo? Voy a resumirla de una forma muy sencilla. Ser prudente y pensar. Sí, estoy haciendo mucho énfasis en esta palabra, pensar. Pensar con una mente crítica. Pensar por ti mismo. No te creas lo que te dice fulanito, menganito, por muy experto y muy profesional que sea. Toma esa palabra, analízala, tamízala por medio de tus criterios, ponla delante de Dios, y si ves que es la verdad, tómala y aplícala, y si no, deséchala, porque al final eres responsable de lo que permites entrar en tu mente. En la Biblia nos presenta un ejemplo de mente crítica que es el de los creyentes en Berea. Nos dice allí, Hechos 17:11, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjate la mente que tenían estas personas sencillas. Recibieron información, venía el apóstol Pablo a hablar a ellos, venían grandes personas a hablar y traerles nuevas ideas. Sin embargo, ellos escucharon con respeto estos mensajes, los valoraron, los confrontaron con la verdad revelada en las Escrituras, escudriñaron y después decidieron. Y decidieron en su justa medida. ¿Es la verdad? Sí. ¿Viene de Dios? Sí. ¿Reporta beneficios a nuestra vida? Sí. Pues entonces tenemos que creerla. Fíjate, es una fe basada en argumentos. No es una credulidad, sino es una creencia firme. El mismo Señor Jesucristo llama a los judíos de su tiempo y llama por ende a todos aquellos que queremos acercarnos a Él con estas palabras que encontramos en Juan 5:39. Escudriñad. Fíjate, de nuevo la misma palabra, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Anda, ¿quieres conocer de Cristo? ¿Quieres conocer de Dios? ¿Quieres tener la libertad de Cristo? Pues no tienes que ver vídeos ni tutoriales, tienes que coger tu Biblia, abrirla, escudriñarla, que es lo que significa investigar, leer, meditar, aplicarla a tu vida, y si es verdad lo que te está hablando, aceptarlo. No creas sin más, dice el Señor. Esfuérzate en la búsqueda de la verdad. Confronta todo lo que te llega. Valora si realmente a la larga te reporta beneficios. El problema de muchas personas en nuestros días es que rechazan la fe diciendo que es la credulidad de unos tontos y de unos locos, sin haberse parado ellos mismos a aplicar el pensamiento crítico, sin haber escudriñado, sin haber investigado por sí mismo. Muchas personas dicen la Biblia está llena de errores, pero no se han parado a leerla, a confrontar y a buscar si hay respuesta para esos errores, esos supuestos errores, para dar respuestas. Muchas veces nosotros, incluso como creyentes, nos hemos conformado con lo que nos diga fulanito, menganito o el pastor en la iglesia. No, el Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser responsables, a escudriñar, a coger la Biblia, a abrirla, a leerla. Y hoy en día, gracias a Dios, la tenemos en nuestra lengua. Por ello, el consejo de hoy, para evitar caer en este carácter de simples, caer en la simpleza de la vida, es que no te quedes en el acomodamiento de dejarte llevar por la muchedumbre sin rumbo. Busca el rumbo. Busca el rumbo sabio, el rumbo con propósito. Busca la sabiduría que te dé vida, que traiga beneficios, no solo para el presente, sino para toda la eternidad. Después de encargar el Señor Jesús a aquellos que le escuchaban escudriñar las Escrituras, tiene que decirles unas palabras que me retan. Y son palabras del Señor Jesucristo. Y dice Juan 5:40: mas no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjate lo tremendo de una persona simple. Dios te pone los recursos para que encuentres la vida. Dios te ofrece el consejo de la sabiduría. Dios te da la advertencia por medio de su palabra. Y si tú rechazas escudriñar las Escrituras, si tú rechazas escuchar la voz de Dios, estás diciendo: no quiero tener la vida, no quiero venir, no quiero escuchar. La pérdida es grande, pierdes la vida. Por eso te dejo una pregunta en este día. ¿Querrás buscar y entender la voz de Dios para tu vida hoy? ¿O vas a seguir dejando que tu vida sea
un fluir en esta modernidad líquida, un fluir llevado por la corriente. Dios te llama a que te esfuerces a remontar sobre la corriente, que te esfuerces por encontrar la verdad, por seguir la verdad para que traiga vida a tu vida, para que traiga vida y vida en abundancia, para que traiga vida y vida eterna. Eso es lo que Dios te ofrece. ¿Te esforzarás? Piensa. Es mi invitación en este día. Piensa en lo que Dios te dice. Que Dios te bendiga. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, oh, pues tú me iluminas, oh, mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme, oh, quiero hacer tu voluntad. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme, oh, quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, lléname ahora mismo en este lugar. Oh, quebrántame, satúrame, dirígeme. Tócame, quebrántame hasta que tenga que. Espíritu Santo, lléname
quebrántame, dirígeme. Oh, yo quiero hacer tu voluntad. Hoy hemos estado confrontados con la responsabilidad de pensar, con la responsabilidad de guardar también lo que entra en nuestro corazón. Es engañado solo aquel que se deja engañar. Es engañado el simple que se ha negado a pensar, a buscar la verdad, a esforzarse. Por eso, hoy se pone delante de cada uno de nosotros una responsabilidad. Una responsabilidad de en medio de todos los ajetreos y luchas de esta vida, de acercarnos a buscar la verdad, de esforzarnos por buscarla, investigar. Eso requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere tiempo. Pero también redunda en beneficios de libertad, de esperanza y de vida eterna. Por eso yo quiero terminar este tiempo invitándote a orar. La Escritura nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Yo necesito mucha sabiduría para enfrentar las situaciones de la vida. Y Dios quiere capacitarme, pero esa sabiduría hay que buscarla como un tesoro. Hay que escarbar y hay que profundizar. Y vamos a pedirle a Dios sabiduría. Pero vamos a pedirle a Dios también esfuerzo y empeño para que no nos acomodemos en el fluir de los tiempos, sino que remontemos las corrientes para buscar aquello que redunda para vida en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Sí, Señor, queremos darte gracias por todas las bendiciones que en este día nos has dado. Gracias por todo aquello que viene de ti y que realmente acumula experiencias para cada uno de nosotros. Gracias porque nos has dado un tesoro inmenso ya por medio de tu palabra. Gracias porque sigues hablando y revelándote a cada uno de nosotros. Y Señor, no permitas que nos quedemos acomodados en el que dirán otros, sino abre nuestras mentes, trae sabiduría a cada uno de nosotros para que podamos pensar, escudriñar tu palabra conforme a tu consejo, escudriñar e investigar las cosas para buscar esa verdad que viene de ti, esa verdad que renueva, que transforma, que motiva y que beneficia a cada una de nuestras vidas. Por eso, Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos haciendo esta oración en este día. Señor, trae esa respuesta a nuestras necesidades. Tú conoces la necesidad que tenemos de sabiduría, la necesidad que tenemos de esfuerzo contigo, de compromiso contigo, la necesidad que tenemos de pensar con independencia de lo que digan los demás, pensar solamente sujetos por tu Espíritu. Por eso quiero pedirte en este día, para cada uno de los que estamos haciendo esta oración, que la bendición de tu Espíritu se derrame sobre cada uno de nosotros, porque Él es el quien nos guiará a toda la verdad, el que nos hará entender todas las cosas, para que realmente comprendamos el camino y podamos dejar la simpleza para crecer en la fe que trae vida. Por eso, Señor, ayúdanos a cada uno y bendícenos en este tiempo que tenemos por delante, para que de verdad podamos empeñarnos en seguir y aferrarnos a ti. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre y te damos muchas gracias. Amén. Que el Señor te bendiga en este tiempo que tienes por delante y realmente abra tu inquietud para buscarle y buscarle con sabiduría.